just a little over 2 minutes away, so a couple more things going to be happening. We did just close out our propellant load on the ship and the booster, so 10 million pounds of propellant on that vehicle on the pad here at Starbase. Get ready to go. Now you've been talking for eternal lies and wonder. I see through waves. Story out loud, telling it loud. Yours is the whole graveyard of lovers. The ship that sails home. You're with us, face of the night, singing through the mournful night. I want to sing with you. You're home now, outward touches with every dreaming creature. We want to come with you. Here I came to be. You're reaching to the far. On the stellar sea, got in little stars. We all bring the human beauty, which is worth the hunting. We've come to join you. Hope revive for a lifetime to rekindle the human spark in love of the night. Now you've been tucked in for eternal earth, eyes and wonder. Let's save it the waves. Story now high, darling, at the eye. Yours is the whole star and the heavens of myriad days. Here I came to be. You're reaching to the far. On the stellar sea, cut in little stars. Vamos a poner en escena un eclipse para entenderlo mejor. Lo primero es alinear el Sol, la Tierra y la Luna. Si la Luna se esconde del Sol detrás de la Tierra, ésta se oscurece por la sombra proyectada. Es un eclipse de Luna. Si la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, el resultado es un eclipse solar. Dependiendo qué tan cubierto se vea el Sol, pueden resultar eclipses totales, anulares o parciales. Dijimos que los eclipses de Sol ocurren cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. En su ciclo de traslación, la Luna tarda aproximadamente 28 días en dar la vuelta a la Tierra. Entonces, ¿por qué no vemos eclipses todos los meses? El plano definido por la órbita de la Tierra alrededor del Sol se llama eclíptica. La órbita de la Luna no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada alrededor de 5 grados. Si los vemos desde este ángulo, el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Pero si lo vemos de perfil, nos damos cuenta que la sombra de la Luna no necesariamente se proyecta sobre la Tierra. Los puntos donde la órbita de la Luna cruza la eclíptica reciben el nombre de nodos lunares. Cuando la Luna pasa por un nodo lunar en línea con la Tierra y el Sol, se produce un eclipse. Esto sucede más o menos 2 veces al año. Pero si esta alineación se produce cada 6 meses aproximadamente, ¿por qué no podemos ver todos esos eclipses? Porque el ciclo de rotación de la Tierra no está sincronizado con los ciclos lunares, y estos tampoco están sincronizados con los ciclos de traslación. Por eso cada vez que hay un eclipse solar, la sombra de la Luna se proyecta en distintos lugares de la superficie de nuestro planeta.
Si quisieras, podrías viajar por el mundo y convertirte en un cazador de eclipses. La luna tiene injerencia sobre el ser humano y la naturaleza, pero ¿hasta qué punto influye en la vida diaria? Una creencia es que la luna llena hace aullar a los lobos. Sin embargo, según el Observatorio Astronómico de Quito, no hay evidencia científica de que este satélite natural cause algún efecto especial sobre los animales. Otra teoría de la cultura popular es que las mujeres que están llegando al término de su embarazo tienen más posibilidades de dar a luz en las noches de luna llena. Y aunque es verdad que los ciclos lunares y el ciclo reproductivo de las mujeres duran lo mismo, es decir, 28 días, la ciencia también ha descartado que uno tenga influencia sobre el otro. Una creencia popular es que según la fase en la que esté la luna, crecerá o se caerá más rápido el cabello. El Observatorio Astronómico y estilistas consultados por Televistazo coinciden en que no existen estudios científicos que confirmen esta teoría y que el cabello crece en promedio 1 centímetro al mes, independientemente del estado de la luna. Para ciertas culturas, las noches de luna aumenta o empeora los trastornos mentales. De allí el término lunático, pero tampoco hay ninguna evidencia de esto. ¿Qué es la Luna? La Luna es el satélite natural de la Tierra. Gira sobre sí misma, pero también alrededor de nuestro planeta, lo que le toma un tiempo aproximado de 27,3 días. La luz que emana la Luna es en realidad el reflejo de la luz del Sol. A medida que la Luna orbita alrededor de la Tierra, parece que continuamente cambia de forma. A veces solo se ve una pequeña sección de ella, mientras que otras veces se ve completa. Se dice que la Luna tiene fases que son resultado de su movimiento y de la luz solar que refleja su superficie. Las fases de la Luna no son más que los ángulos en los que vemos su parte iluminada. ¿Qué es un ciclo lunar? Un ciclo lunar es el lapso de 29,5 días en los que se observan todas sus fases. Al terminar la última fase, el ciclo se repite y así sucesivamente, siempre en el mismo orden. Las 4 formas más conocidas son la luna nueva, la luna llena, el cuarto menguante y el cuarto creciente. Aunque existen otras lunas intermedias. Su apariencia varía del 0% de iluminación durante la luna nueva hasta el 100% cuando es luna llena. ¿Cuánto dura cada fase? Cada una de estas fases principales dura aproximadamente 7,4 días, aunque varían ligeramente ya que la órbita de la luna es elíptica. Esto significa que todas las partes de la Luna tienen 14,77 días con luz y la misma cantidad de tiempo de oscuridad. Las fases de la Luna son solamente una percepción para el observador. Son diferentes en el hemisferio norte y el sur. En el primero se ve el movimiento de la luz de derecha a izquierda, mientras que en el segundo es al revés. Si eres un apasionado de los fenómenos astronómicos, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¿Cuáles son las fases de la Luna? 1. Luna nueva o novilunio. En esta etapa la Luna está muy oscura y es difícil de verla. Prácticamente toda la superficie que se ve desde el planeta está en las sombras. Está iluminada por el Sol desde el otro lado que no es visible para los humanos. Entre esta fase y la luna llena, el satélite recorre 180 grados de su órbita, por lo que en esta fase recorre entre 0 y 45 grados. La parte visible de la Luna es del 0 al 2% y es igual en ambos hemisferios. 2. Luna creciente. La Luna comienza a verse 3 o 4 días después de la luna nueva. En el hemisferio norte es visible del lado derecho y del lado izquierdo en el hemisferio sur. Puede observarse tras la puesta del sol. Durante esta fase, la luna recorre entre 45 y 90 grados de su órbita. La parte visible de la luna es entre 3 y 34% durante esta fase. 3. Cuarto creciente. Durante esta fase está iluminada la mitad del disco lunar. El lado derecho en el hemisferio norte y el lado izquierdo de nuevo en el hemisferio sur. Es observable desde el mediodía hasta la medianoche, alta en el cielo
una vez se pone el sol. Durante el cuarto creciente, la luna recorre entre 90 y 135 grados de su órbita. La parte visible de la luna es entre el 35 y el 65%, o sea, en algún momento se ve media luna iluminada durante esta fase. 4. Luna gibosa creciente. La superficie iluminada es mayor de la mitad. En el hemisferio norte se mira una curva en el lado izquierdo y en el hemisferio sur la curva se vislumbra en el lado derecho. Se pone antes del amanecer y alcanza su altura máxima en el cielo al anochecer. La parte visible de la luna es entre el 66 y el 96%. Si este vídeo te está gustando, recuerda que puedes darnos un like y suscribirte al canal. 5. Luna llena o plenilunio. El disco lunar está completamente iluminado en la cara que muestra a la Tierra. El Sol y la Luna están alineados de forma casi recta, con la Tierra en el centro. Puede verse desde la puesta del Sol hasta el amanecer y a medianoche alcanza su máxima altura en el cielo. En este momento está en una posición completamente opuesta, 180 grados de su lugar inicial en la Luna nueva. En esta fase, del 97% al 100% de la Luna es visible. 6. Luna gibosa menguante. La superficie iluminada comienza a mermar y por eso se observa una curva en el lado izquierdo si se está en el hemisferio norte y en el lado derecho si se ve en el hemisferio sur. Sale después de la puesta de sol y se ve más alta a la medianoche. La parte visible de la luna es nuevamente 96-66%, solamente que su progresión es descendente. 7. Cuarto menguante. Es la fase contraria al cuarto creciente. Se ve iluminada, solo la mitad de la luna, el lado izquierdo en el hemisferio norte y el derecho en el hemisferio sur. Sale a medianoche y se observa más alta al amanecer. La parte visible de la luna es 65-35%. 8. Luna menguante. Fase también conocida como creciente menguante y luna vieja. A estas alturas, tan solo un delgado segmento de la superficie es visible. En el hemisferio norte es el izquierdo y el derecho en el sur. Sale después de medianoche, por lo que es más notoria al final de la madrugada y durante la mañana. La parte visible de la luna es del 34 al 3%. Después de la luna menguante, un ciclo lunar de fases ha sido completado y comienza la luna nueva. Y hasta aquí el vídeo sobre las fases de la luna. ¿Te gusta contemplar la luna? ¿Ya conocías todas las fases mencionadas? Háznoslo saber en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo sobre la astronomía, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. ¡Hasta la próxima! Hola a todos. La Luna es un objeto que nos resulta muy familiar en el firmamento y que sabemos desde tiempos inmemoriales ha tenido una relación muy estrecha con la historia del ser humano. Por ejemplo, las tribus de América del Norte en su momento le daban diferentes nombres a la luna llena de cada mes, asociándola con algún fenómeno típico de cada uno de los meses, y servía para ir describiendo de una manera un tanto llamativa el paso del tiempo. En otras culturas, como por ejemplo muchas culturas orientales, la luna y el ciclo de la luna llena lo que hace es regir el calendario. Tienen meses lunares. Son solo dos ejemplos de cómo la luna está más presente de lo que podríamos pensar en nuestras vidas. Es verdad que hoy en día, por ejemplo, cosas como los nombres de la luna llena están más en desuso, no es muy habitual encontrarlos, pero es una puerta que resulta muy interesante para ver cómo era esa relación. Y en este caso en particular, en octubre de 2020, se da la casualidad de que tenemos dos lunas llenas en el mismo mes, que no es algo especialmente raro, aunque no sucede todos los meses, y que por otro lado, las dos lunas llenas de este mes reciben su nombre de un fenómeno astronómico. Es el único momento del año en el que sucede. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de los nombres de la luna llena. Hay que decir que la motivación de este vídeo en realidad viene de una curiosidad, y es que este año, en octubre del 2020, tenemos dos lunas llenas. La primera ya ha tenido lugar porque fue el pasado 1 de octubre, la segunda tendrá lugar el día 31. Hay que añadir también como curiosidad que coincide por tanto con la noche de Halloween, que es una celebración que parece que en los últimos años, desde hace ya una temporada, desde Estados Unidos ha regresado a muchas partes de Europa, cada vez está más presente en nuestra sociedad y bueno, pues por la asociación que tiene es llamativo que también pues vaya a haber una luna llena en esa noche, aunque como digo, no es más que una curiosidad. Hay que decir que a la segunda luna llena de un mismo mes se le llama una luna azul. Antiguamente, aunque ya cada vez es más raro verlo, se le llama también
a la tercera o la cuarta luna llena que se produce en una misma estación, tercera cuando hay 4, es decir, siempre cuando hay una serie de 4 lunas llenas en vez de 3, se utiliza luna azul bien con la tercera, bien con la cuarta. Parece que antiguamente era con la tercera, pero últimamente se hace también con la cuarta. En cualquier caso, a día de hoy, lo cierto es que la definición de luna azul se reserva exclusivamente para la segunda luna llena de un mismo mes. Y esto nos lleva a los nombres. Decía al principio, por ejemplo, las tribus amerindias, las tribus nativas de América del Norte, tenían un nombre para cada luna llena de cada mes. En términos prácticos, hoy en día simplemente podemos llamarlas la luna llena de enero, febrero, marzo y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, salvo por la luna azul si es que hubiese alguna. Y digo si hubiese alguna porque no son muy frecuentes, pero tampoco son demasiado raras. Por ejemplo, en 2020 tenemos 2 lunas llenas en octubre. La última ocasión fue en 2018 cuando tuvimos 2 lunas llenas en enero y en marzo. La siguiente será en marzo de 2023. Después tendremos otra vez 2 lunas llenas en mayo de 2026. Es decir, no sucede todos los años, pero sucede con cierta frecuencia. Y si nos fijamos en algunos meses concretos, hay varios casos llamativos. Cuando hay luna llena, tanto en enero como en marzo, no hay luna llena en febrero. Y sucede aproximadamente cada 19 años. De hecho, la última vez fue en 2018, la siguiente será en 2037. Y esa misma frecuencia se da también con las 2 lunas llenas en octubre. Sucede en 2020, la siguiente vez será en 2039. La verdad es que los nombres de la luna llena son algo interesante porque nos permite, imaginar y entender hasta cierto punto cómo era esa relación entre los seres humanos que vivieron hace cientos de años y lo que sucedía en su entorno. Hay que decir que a día de hoy las definiciones que se utilizan en gran parte del mundo, los nombres que han llegado hasta nuestros días en muchas partes del mundo, son los nombres de las tribus amerindias, las tribus de indios nativos de América del Norte que asociaban cada luna llena con algún fenómeno típico del mes en el que se encontraban. Pero hay otros nombres, por ejemplo, los maoríes de Nueva Zelanda tienen sus propios nombres para la luna llena de cada mes. De hecho, ellos utilizan un calendario lunar y en la India también nos encontramos con diferentes nombres. En cualquier caso, hay que decir que los nombres de las tribus amerindias son los más extendidos y que se pueden utilizar en el hemisferio sur también igualmente, cambiando lógicamente el mes en el que tiene lugar por el que se corresponde con el hemisferio sur para utilizar esa misma definición. Por ejemplo, la luna llena de enero es conocida como la luna del lobo porque las tribus amerindias, o muchas tribus por lo menos, la llamaban así porque en aquellas noches de enero, días con mucha nieve, los lobos solían aullar más a menudo cerca de las aldeas, se les oía más a menudo y por tanto lo asociaron con esa observación, pero también había tribus que la llamaban, por ejemplo, la luna vieja. Y en el caso del hemisferio sur, esa misma luna llena del lobo, la luna del lobo, se correspondería con julio, simplemente. Es decir, se puede establecer una correlación muy sencilla. En el caso de febrero, la luna llena de febrero es conocida como la luna de nieve. ¿Por qué? Porque es en esa época del año cuando caen las nevadas más grandes en el hemisferio norte. En el hemisferio sur se correspondería con la luna llena de agosto. Y también tenía otros nombres, como por ejemplo la luna del hambre, porque en las zonas en las que acostumbraban a cazar las condiciones eran mucho más duras, eran muy complicadas. Lógicamente era más difícil conseguir el alimento necesario para poder pasar el mes. La luna llena de marzo, por su parte, es la luna del gusano, porque a medida que se empieza a descongelar la Tierra, la lombriz de tierra vuelve a aparecer en la superficie y en el hemisferio sur esta sería la luna llena del mes de septiembre. En abril, la luna llena se conoce como la luna rosa, porque en América del Norte, en esa época es cuando empieza a florecer la Phlox subulata, una planta típica de aquella región, que tiene unas flores rosas con un color muy intenso, muy característico, y que los nativos de las tribus amerindias pues asociaban con la luna llena de abril. La llegada de la luna llena de abril indicaba que la Phlox subulata iba a florecer o que ya estaba floreciendo, y que en el hemisferio sur se correspondería con la luna llena de octubre. La luna llena de mayo es conocida como la luna de las flores. Este en realidad no tiene mucho misterio. Con la primavera ya en plena marcha, todas las flores ya han florecido, o prácticamente todas. Y, por tanto,
asociaban ese nombre con la aparición de la mayor parte de las flores. En el hemisferio sur esa sería la luna llena de noviembre. A la luna llena de junio se la llama la luna de la fresa, porque en esa época es cuando la fresa silvestre estaba a punto para su recolección, y que se correspondería en el hemisferio sur con la luna llena del mes de diciembre. En julio ya nos encontramos con la luna del ciervo, y esta es una historia que es llamativa porque resulta que la asociaban con la época del año en la que los ciervos cambian su cornamenta para llevar a cabo una nueva época de apareamiento, y asociaron por tanto que cuando tenía lugar la luna llena del mes de julio era el momento en el que los ciervos estaban reemplazando sus cornamentas. En el hemisferio sur este nombre sería el de la luna llena de enero. En agosto la luna llena es conocida como la luna del esturión, porque para los amerindios esa era la época en la que resultaba más fácil pescar a los esturiones en los grandes lagos, y por tanto en el hemisferio sur sería la luna llena de febrero. Y esto nos lleva a la luna llena de septiembre, y aquí comienza la curiosidad con lo que sucede en este año, en 2020, con las dos lunas llenas en un mismo mes, y además con los dos únicos nombres que están asociados con un fenómeno astronómico. La luna llena de septiembre es conocida como la luna de la cosecha. El problema es que en realidad esta está asociada a un fenómeno astronómico y es la luna llena más cercana al equinoccio de septiembre. Esto provoca que haya ocasiones en las que en realidad la luna llena más cercana al equinoccio de septiembre tenga lugar en octubre. Y eso hace que, en ese caso, la luna llena de septiembre sea conocida como la luna del maíz, porque coincide con la época en la que el maíz estaba listo para su recolección. A la luna posterior a la luna de la cosecha se la conoce siempre como la luna del cazador. ¿Y la luna de la cosecha de dónde recibe su nombre? Del hecho de que, aprovechando las noches de luna llena, era posible quedarse en el campo más tiempo recogiendo todo lo que se había sembrado a lo largo del verano, y era por tanto un buen momento para aprovechar y poner a salvo todo lo que se había estado reparando a lo largo de los meses. Así que se aprovechaba la luz de nuestro satélite para poder estar más tiempo. La luna llena de octubre es la luna del cazador porque es la época del año en la que las presas ya están cebadas, ya están preparadas para empezar a afrontar el invierno, y por tanto estaban en el mejor momento para llevar a cabo la caza. Y estas dos lunas llenas están asociadas con el equinoccio de septiembre, porque la luna de la cosecha siempre es la luna llena más cercana al equinoccio de septiembre, y la luna del cazador siempre es la luna posterior a la luna de la cosecha. En la mayor parte de ocasiones lo que sucede es que la luna llena de septiembre es la luna de la cosecha, la luna llena de octubre es la luna del cazador, y no hay mucho más misterio. A veces la luna llena de octubre es la luna de la cosecha, y tenemos en septiembre la luna del maíz, y la luna llena de noviembre es la luna del cazador, y no tenemos la luna llena de noviembre, que normalmente se conoce como la luna del castor, y se le llama así luna del castor porque es la época del año en la que los castores ya empiezan a prepararse para afrontar el invierno, y cuando los amerindios los cazaban, porque de esa forma se podían asegurar tener un suministro de pieles para poder abrigarse y poder hacer frente al invierno. En el hemisferio sur estos nombres lógicamente también se pueden utilizar y se corresponderían con los meses de marzo, abril y mayo respectivamente. Y por último tenemos la luna llena de diciembre, que es conocida como la luna fría, porque la luna llena del último mes del año marca la llegada también de las noches más frías y más largas camino al solsticio de invierno, y por tanto pues lo asociaban con algo tan sencillo y tan directo como es cuánto duraba la noche y lo bajas que eran las temperaturas, y que en el hemisferio sur se corresponde con la luna llena de junio. Y son nombres que lo que nos permiten es ver esa relación entre la luna llena de cada uno de los meses, lo que sucedía y cómo los seres humanos, en este caso las tribus amerindias, lo utilizaban para describir lo que sucedía en todo el año. La llegada del frío con la luna fría, la llegada de la nieve con la luna de la nieve en febrero, la luna de las rosas, la luna de las flores para indicar la primavera, la luna de la cosecha para indicar el otoño. Y es algo que sirve para ver que en realidad, pues bueno, la luna no es simplemente un objeto que podemos ver en el firmamento y que a veces nos deja estampas muy bonitas, como por ejemplo cuando está en conjunción con Marte o Venus o con Júpiter y Saturno, sino que también es un recordatorio de que en realidad ha estado presente en nuestra historia desde hace mucho tiempo. Y también nos encontramos lo mismo en el hemisferio sur, aunque como digo, su uso está mucho menos extendido. Por ejemplo, los maoríes de Nueva Zelanda tienen diferentes nombres para la luna llena de cada mes, aunque como decía, al utilizar un calendario lunar, sus definiciones en realidad van de un mes a otro. Por ejemplo, la primera del calendario es una luna llena llamada Pipiri, más o menos,
que lo que quiere decir es que la Tierra está encogida por el frío, que el ser humano también, y que va de mayo a junio. La siguiente es Ongonui o Hongonui, algo así, que va de junio a julio y que lo que dice es que la Tierra está muy fría y que el ser humano se arremolina en torno a hogueras para intentar estar a una temperatura más agradable por culpa de los rigores del invierno. Y así nos vamos encontrando diferentes denominaciones para todo lo que va sucediendo a lo largo de los meses y que nos sirve para ver lo mismo, que en realidad lo que sucedía con las tribus amerindias no era exclusivo de los indios nativos de América del Norte, sino que a lo largo de nuestra historia hemos asociado la luna con algo que podíamos observar a nuestro alrededor porque era una forma de controlar el paso del tiempo, de detallar el paso del tiempo y de saber qué nos esperaba en cada estación. Y en realidad, al final, como digo, esto es simplemente una buena oportunidad, el hecho de tener 2 lunas llenas en este mes de octubre, para recordar que la luna llena es algo más que simplemente un objeto familiar en el cielo nocturno, y que también lo será en el futuro, porque para nuestros ancestros les permitía controlar el paso del tiempo, controlar lo que estaba por venir, en cierto modo, el saber que, por ejemplo, en septiembre llegaba la época de la cosecha. En el futuro también será algo muy diferente, porque es el lugar al que esperamos viajar y tener allí nuestros primeros asentamientos. Esperamos que en el futuro la luna sea un sitio en el que el ser humano pueda tener asentamientos permanentes. Es verdad que es algo para lo que falta mucho tiempo, porque en realidad hasta 2030 no se está planteando empezar a construir una base en la superficie de la luna, pero es cierto que tarde o temprano parece lógico suponer que sucederá, y eso lo que quiere decir es que en realidad la historia del ser humano con la luna ni mucho menos ha terminado. Queda por delante un camino muy largo y seguramente incluso mucho más importante, porque será el primer paso para ayudar a que nuestra especie se convierta en una sociedad interplanetaria. Así que ahora ya sabéis de dónde salen los nombres de la luna llena que se utilizan en gran parte del mundo en la cultura popular. Y hay que decir que en el podcast de ayer estuve hablando de cómo se descubren exoplanetas, de cuáles son las técnicas que se utilizan para descubrir exoplanetas. Lógicamente hablo del telescopio Kepler y del método de tránsito que aparece ilustrado en esta imagen. Y por tanto, si es algo que os interesa, os invito a escuchar el podcast porque creo que os va a gustar. Además, hay también noticias bastante interesantes sobre, por ejemplo, el descubrimiento de lagos de agua salada en Marte, bajo la superficie, en el polo sur a 1 kilómetro y medio de profundidad, o el impacto del calentamiento global en los telescopios del futuro. Y por tanto, si queréis escucharlo, solo tenéis que ir a iVoox y allí lo podéis encontrar. Al margen de eso, ya sabéis que me podéis encontrar de domingo a viernes en Twitch, en la plataforma de retransmisiones en directo de Twitch, donde desde las 9 de la noche durante unas 4 o 5 horas estamos hablando de astronomía, estamos hablando de curiosidades. Además, últimamente pongo Space Engine o Universe Sandbox para ver, curiosear cosas como qué pasa, por ejemplo, si en el sistema solar cambiamos el Sol por un agujero negro que tenga la misma masa del Sol. Y es una gran oportunidad para mí para poder hablar con todos vosotros y para vosotros también para conocer al resto de la comunidad de Astrobitácora. Y a esto, además, hay que añadirle que desde ahora tengo también una página en Patreon. Es simplemente una página para quienes queráis, porque alguna vez me lo habéis preguntado, podáis apoyar lo que hago. Eso es completamente opcional, no vais a perderos nada si no queréis o no podéis apoyar. Y es simplemente, como digo, para que aquellos que deseéis podáis mostrar vuestro apoyo a todo lo que hago, para que a mí me sirva también para tener más recursos y más tiempo que dedicar al vídeo, al podcast, a lo que hago en Twitch, a los libros, al blog, a todos los proyectos que tengo, y que si queréis utilizar está a vuestra disposición. Podéis encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Y poco más que añadir. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios. Espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!